En el viernes 21 de febrero de 2014, gracias a usted que nos acompaña en la transmisión de la entrevista en línea. Estamos en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica a través del www.laprensagráfica.com, canal 37 en señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. El Instituto de Acceso a la Información Pública inició hace 2 semanas, más o menos, un proceso sancionatorio contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque no acataron una medida cautelar en la cual se pedía la copia de correos electrónicos intercambiados desde las cuentas oficiales de ese órgano de justicia entre Salomón Padilla, expresidente de esa institución, y David Orestes Ortiz. Florentín Meléndez, presidente en funciones, dijo que esto podría invadir la esfera privada. Mientras tanto, hay otros casos relativos a la resistencia al cumplimiento de las decisiones del instituto, como es el caso de las multas impuestas a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, que acudió a la Sala de lo Constitucional. Varios temas en agenda. En términos generales, hablar un poco sobre la cultura de la transparencia, del acceso a la información pública en nuestro país. Está con nosotros en nuestros estudios Jaime Campos, él es el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, uno de los comisionados. Jaime, bienvenido, es un gusto. Buenos días, William, un gusto estar aquí. Bueno, perfecto. Jaime, creo que es importante, relevante, diría, que platicáramos de entrada sobre este caso particular, no sé si llamarle que ha enfrentado, pero bueno, que de alguna forma ha hecho esa contradicción entre la solicitud que hicieron ustedes ante la Corte Suprema de Justicia, pero sobre los correos electrónicos, información privada, entre comillas. Un poco de antecedentes, Jaime. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es que ustedes se activaron sobre esta petición en concreto? De acuerdo, William. El Instituto de Acceso a la Información Pública conoce de diferentes apelaciones que presentan particulares o ciudadanos que solicitan información a las diferentes entidades del Estado. En este caso en particular, un ciudadano se presentó a la Unidad de Acceso a la Información Pública del órgano judicial solicitando la información que contenían los correos electrónicos de las cuentas oficiales entre el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Salomón Padilla, y el exgerente jurídico David Orestes Ortiz Quintanar. El contenido de los correos que solicitaba este ciudadano comprende el periodo del 1 de octubre al 15 de octubre del año recién pasado. La respuesta que el ciudadano obtuvo de parte de la Corte Suprema de Justicia es que no se le podía proporcionar precisamente porque argumentaron el carácter confidencial de la información. Es así como conoce el instituto a través de un recurso de apelación. Ahora bien, Roberto Burgos, de la Oficina de Asesoría Anticorrupción, también se involucra en esa parte, ¿no? Sí, porque él es el ciudadano, él es el que hizo la petición a la Corte Suprema de Justicia solicitando esta información. El instituto conoce en aquellos casos cuando los oficiales de información de las diferentes unidades de acceso a la información pública rechazan la solicitud de los ciudadanos. Es decir, que el instituto actúa no por iniciativa propia, sino porque un ciudadano se presenta al instituto a través de un recurso de apelación. ¿En qué momento deciden ustedes actuar? Es decir, no todas las peticiones que llegan al instituto las procesan como tal o tienen un seguimiento, o sea, en la primera parte de admisión de ese tipo de peticiones, ¿cómo accionan ustedes? Sí, quizás te explico un poco, William, cómo funciona la Ley de Acceso a la Información Pública. Todo ciudadano puede acudir a solicitar información a cualquier dependencia del Estado. En este caso, el particular, el ciudadano Roberto Burgos, se acercó a la Corte Suprema de Justicia a solicitar esta información. La ley establece entre las facultades del Instituto de Acceso a la Información Pública conocer de aquellas controversias suscitadas entre los particulares y los entes del Estado cuando estos últimos deniegan la entrega de la información, tal como fue este caso. En esta situación, el ciudadano cuenta con 5 días después de que le notifican el rechazo a su solicitud para acercarse al instituto y de esta manera activa al Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo que hace el instituto es revisar el escrito del ciudadano y si considera que reúne los requisitos que establece la ley, lo admite a trámite. Eso fue lo que hicimos dentro del instituto y en el momento que admitimos a trámite la apelación del ciudadano Roberto Burgos, en ese mismo momento nosotros decretamos medidas cautelares. Estas medidas cautelares fueron 2.
La primera era ordenarle a la Corte Suprema de Justicia que realizara todas las medidas de resguardo de la información que estaba siendo solicitada. Y además le ordenamos a la Corte Suprema de Justicia que con el carácter confidencial enviara al instituto una copia en formato electrónico de los correos electrónicos que está solicitando el ciudadano. Estas medidas cautelares le sirven al instituto para que mientras tanto se va conociendo el caso, tú ya tienes la información y en el momento de emitir una resolución definitiva, el instituto toma en cuenta el contenido de la información para ordenar su acceso o su restricción. Ahora bien, en todos los casos donde hay una negación a la información a un ciudadano y apelan al Instituto de Acceso, ustedes tienen que responder a este ciudadano. Así es. Ustedes en un momento determinado también pueden decir procede o no procede. Exactamente, nosotros hacemos un examen de admisibilidad cuando se presenta una apelación por parte de un ciudadano. Normalmente las apelaciones son admitidas, dado que la ley de acceso a la información pública, no establece requisitos muy rigurosos para que el instituto conozca de los recursos de apelación. Ya el otro paso que tiene que ver con accionar frente a esa institución que ha denegado la información es otro análisis. Claro. O sea, la parte de la admisión... La parte de la admisión es una etapa preliminar, es un poco de trámite, tú lo has dicho, es la parte preliminar, la parte de estudio. Cuando conocemos un caso, William, nosotros, los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública, somos 5. La ley establece que los casos se reparten en cada uno de los comisionados de manera rotativa. En este caso se asignó a un comisionado para que realizara, digamos, todas las diligencias del caso y llegáramos a una audiencia junto con el apoderado de la Corte Suprema de Justicia y el ciudadano. Es decir, que nosotros en el instituto tenemos una audiencia oral en la que están presentes, por un lado, el ciudadano y por otra parte también el titular de la institución pública. Esto ocurre cuando ya ustedes han emitido la medida cautelar y se ha comunicado a la Corte Suprema, por ejemplo. Así es, nosotros notificamos oportunamente a la Corte Suprema de la medida cautelar. Vale la pena destacar además, William, que esta medida cautelar no fue cumplida por la Corte Suprema de Justicia porque mediante acuerdo de Corte Plena, 9 de los 15 magistrados de este Tribunal Supremo manifestaron de que conforme al artículo 24 de la Constitución estaba el principio de la inviolabilidad de la correspondencia y que por esa razón no cumplían con la medida ordenada por el instituto en cuanto a que nos remitieran para consumo nuestro una copia electrónica de estos correos electrónicos. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ya una vez ustedes pidieron la información, la Corte Suprema de Justicia no se las ha enviado. Como medida cautelar, en un primer momento, la Corte Suprema de Justicia no la envió. Sin embargo, esto no detuvo en absoluto el procedimiento. El procedimiento continuó. Perdón, ¿y ese acto en particular de la Corte Suprema de Justicia suponía violación de ley? ¿Cómo se puede llamar a eso? Se le puede llamar una infracción de ley. Al final, el instituto, como te repito, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia no acatara la medida cautelar no significaba que por esa razón el procedimiento se iba a paralizar, sino que el procedimiento continuó. Llegamos a la audiencia pública y oral, en el cual el ciudadano Roberto Burgos ratificó su posición de requerir los correos electrónicos y el representante de la Corte Suprema de Justicia también confirmó la posición. A partir de la audiencia oral, la Ley de Acceso a la Información Pública nos da a nosotros 3 días para emitir una resolución definitiva. Y fue así como la semana anterior el instituto emitió esta resolución definitiva que en el fondo lo que ordenamos nosotros por unanimidad es que la información contenida en correos electrónicos oficiales o de instituciones públicas tiene un carácter público y por lo tanto cualquier ciudadano puede acceder a ellos. Hicimos también las valoraciones respectivas en el sentido de que puede ser de que algún correo electrónico contenga datos o información que tenga que ver con el ámbito de la vida privada o intimidad del servidor público. En este caso, todos aquellos correos electrónicos en los que se cuenta con información personal, eso sí se resguarda como información confidencial y por lo tanto no es de acceso público.
Por supuesto. O sea, esto supone entonces que al recibir la información tienen que hacer una selección de todos los cientos o miles de correos, lo que haya. Exactamente. Precisamente, William, ese era el objetivo de la medida cautelar, de que mientras nosotros tramitábamos el procedimiento, tuviésemos de primera mano el contenido de los correos electrónicos para determinar en ese momento qué correos electrónicos revisten carácter público por el hecho de ser utilizados en el ejercicio del cargo de cada uno de los servidores públicos y discriminar o eliminar otros aquellos que tengan que ver con la vida íntima o privada de estos dos exfuncionarios públicos. De acuerdo, vamos a hacer en este momento la primera pausa comercial. Jaime, cuando regresemos, dice Florentín Meléndez, entre algunos de los argumentos que ustedes obviamente los conocen perfectamente, dice él pues que hay acá un tema que tiene que ver justamente con quizás invasión a la esfera privada. Un poco lo mencionaste al principio de la entrevista, pero bueno, porque dice él, esto supondría violar el principio constitucional que prohíbe interceptar la correspondencia y las telecomunicaciones. Un poco entonces, después de la pausa, nos comentás cuál fue las deliberaciones internas que tuvieron sobre ese punto en particular, que es sumamente sensible, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Nutriz. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Nutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Nutriz. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Jaime Campos, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, está con nosotros compartiendo sobre este tema de transparencia, de la cultura, de la transparencia, del acceso a la información pública que es importante en nuestro país y el caso particular de Corte Suprema de Justicia con la solicitud de correos electrónicos internos. Jaime, decíamos entonces, dice Florentín Meléndez, el presidente temporal de la Corte Suprema de Justicia, abro comillas, el argumento nuestro es eminentemente constitucional. Desde mi punto de vista, sin desconocer la competencia del instituto, esto podría abrir la posibilidad de invadir la esfera privada, supondría violar el principio constitucional que prohíbe interceptar la correspondencia y las telecomunicaciones. Sin duda alguna que en torno a esto hay una línea muy delgada en la que me imagino yo que tienen que moverse bueno, la Corte Suprema de Justicia y desde luego ustedes, pero ¿cómo se plantea entonces esa discusión sobre la parte estrictamente de la invasión o no de la esfera privada? Sí, esta no es una discusión nueva, William. De hecho, nosotros ya la hemos sostenido en diferentes precedentes en el instituto. Te cito el caso de la Asamblea Legislativa, donde precisamente la Junta Directiva de la Asamblea alegó el derecho a la intimidad personal. Ya el instituto ha tenido ocasión de resolver
en varios casos. Pero perdón, en este caso de la Asamblea no precisamente sobre solicitud de correos electrónicos. No, pero ellos prácticamente en la argumentación. Claro, en el fondo lo que ellos argumentan, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Asamblea Legislativa en su momento, es el derecho a la intimidad personal, en el cual, como consecuencia, en el caso de la Corte Suprema de Justicia, también se tiene la inviolabilidad de la correspondencia. Nosotros esta discusión, por supuesto que la hemos hecho en el instituto. Nosotros, como cualquier otra institución del Estado, somos respetuosos de la Constitución. En ese sentido, también conviene destacar que el derecho de acceso a la información pública también tiene un rango constitucional, de manera que estamos en presencia de dos derechos de igual categoría constitucional. Y el instituto, siguiendo en esto la doctrina de los expositores del derecho, claramente se manifiesta que cuando existe un interés público relevante, el derecho de acceso a la información pública se tiene un privilegio sobre el derecho a la intimidad personal o el principio de inviolabilidad de la correspondencia. Vale la pena destacar también, William, que este argumento de la inviolabilidad de la correspondencia es propia de la correspondencia privada. La Ley de Acceso a la Información Pública, en el artículo 6, en la letra C, establece claramente que información pública es aquella en poder de los entes obligados, es decir, de las instituciones públicas, y dice contenida en documentos, archivos, bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus actividades o facultades y que se consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico. Cuando se hace referencia a comunicaciones, ¿puede entrar una llamada telefónica? Pudiera. Digo, porque ahí entra la parte esa de hasta dónde puede haber un delito en la parte privada, es decir, escuchar una conversación telefónica de un funcionario que puede ser parecido a un correo electrónico, ¿no? Claro, en los antecedentes, porque nosotros no hemos conocido ni un solo caso, y por lo tanto no te puedo hablar de un caso particular, pero en el derecho extranjero, en países que cuentan también con una ley de acceso a la información pública, al menos el número telefónico oficial sí es de conocimiento público. Habría que establecer una discusión, un debate sobre el contenido. Pero en el caso concreto de correos electrónicos, no creamos que aquí en El Salvador estamos generando una nueva jurisprudencia, sino que este tema ya ha sido abordado desde hace años en otros países que, como te repito, cuentan con leyes de acceso a la información pública, y claramente la tendencia es el contenido de un correo electrónico oficial, siempre y cuando conste o documente el ejercicio de actividades oficiales o facultades propias del funcionario, tiene un carácter público y por lo tanto cualquier ciudadano puede ejercer esa labor de fiscalización de la administración pública. Creo que es importante aclarar, estamos hablando de correos institucionales, por ejemplo, no sé, pienso en Ministerio de Educación, que la extensión es @mined.edu.sb. Así es. Estamos hablando de ese tipo de correos, ¿no?, que son institucionales. Estamos hablando de correos electrónicos oficiales o institucionales, vale decir, aquellos que tienen el .gov.sb. Exacto. Cualquier otro correo, ya sea pagado o gratuito, de los que ofrecen los diferentes proveedores de servicios, no quiero decir desde luego alguna marca en especial, esos sí son personales. Esos sí son personales. Nosotros como instituto hemos dicho claramente que nos referimos, y así fue la solicitud del ciudadano, a correos electrónicos de las cuentas oficiales de estos exfuncionarios públicos. Jaime, en los procedimientos normales, en delitos comunes, digamos, cuando hay un proceso de investigación abierto en la Fiscalía General y hay una resolución de Fiscalía de los tribunales para que se pueda interceptar una comunicación, el centro de escuchas telefónicas, por ejemplo, hay todo un proceso que se debe seguir, la confirmación de la comisión de posibles delitos, que justifique que efectivamente hay que interceptar
una llamada telefónica, ¿no? En este caso, el instituto no puede estar suplantando ciertas funciones que son asignadas en casos específicos de investigaciones de delitos, en el caso de la Fiscalía, de los tribunales. Precisamente por eso hago la distinción, William, en que no es lo mismo el caso de la intercepción de llamadas telefónicas con un correo electrónico. El correo electrónico tiene un soporte tecnológico, y ya la misma Ley de Acceso a la Información Pública establece que ese soporte electrónico es de acceso público. Es como que tú de pronto estés en una institución y estés girando órdenes a través de memorandos. El memorando es un documento público. Es igual el caso del correo electrónico, porque también tú das órdenes o das instrucciones en el ejercicio del cargo. Exacto, y no necesariamente queda impresa esa orden. Exactamente. Como en el pasado, pues, o sea, que teníamos una hoja impresa, sino no había nada en que basarse. Claro, aquí simplemente estamos hablando que la tecnología, el formato digital, ha sustituido el formato en papel. También vale la pena destacar, William, que la Ley de Acceso a la Información Pública establece en el artículo 19 cierta información que, a pesar de ser por naturaleza pública, está reservada. Y te pongo un caso que yo mencioné en mi voto en la resolución. El artículo 19, letra C de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que es información reservada aquella que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada la decisión definitiva. Por ejemplo, Corte Suprema de Justicia está resolviendo un caso específico, cualquiera de las salas. A lo mejor los señores magistrados se cruzan entre ellos alguna información electrónicamente. Mientras la decisión o mientras la sentencia no haya sido emitida de una manera definitiva, esa información en los correos electrónicos no se le puede dar acceso a los ciudadanos, porque hay una causal de reserva, porque todavía la decisión no se ha tomado, apenas está en ese proceso deliberativo. Por supuesto que cuando una sentencia ya fue emitida, ya fue notificada, aquellos antecedentes que han quedado, por supuesto que son objeto de escrutinio público. Ahora, ¿cómo está esa contraposición en la interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia, la que tienen ustedes desde luego? ¿Qué hay que hacer? Hay que ir para clarificar mejor los términos y que esto, digo, porque se está sentando precedentes, claro. Pues tengo la impresión de que es la primera vez que ocurre, ¿no? ¿O hay con otras instituciones un caso similar? No, es primera vez. ¿Sobre correos electrónicos? Sobre correos electrónicos es el primer caso. Nosotros mencionamos que se trata de una sentencia hito, es decir, que marca un antes y un después en la historia de nuestro país, sobre todo en la fiscalización y control de la administración pública. El día de ayer, William, en horas de la tarde, se presentó por parte de la Corte Suprema de Justicia un recurso de revocatoria, porque la ley establece que cualquiera de las partes, en este caso el ciudadano o los entes obligados, es decir, las instituciones públicas, una vez han sido notificadas de la resolución del instituto, cuentan con 3 días hábiles para presentar un recurso de revocatoria, cuyo objeto es precisamente de que el instituto revise la resolución y haga ese nuevo examen a fin de que se pueda o bien confirmar la resolución emitida o bien revocarla. Es decir, en este caso sería otorgarle razón porque fue presentada por la Corte Suprema a esta última. A ver, ustedes dieron un plazo de 7 días. ¿Cuánto dieron a la Corte Suprema de Justicia para que respondiera? La resolución contiene 2 puntos fundamentales, William. El primero de ellos, que yo llamo una cuestión de fondo, tiene que ver con ordenar el acceso a la información pública que fue pedida por el ciudadano. Para ello, nosotros como instituto, por unanimidad, resolvimos conceder el plazo de 10 días hábiles para que el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia en funciones entregara directamente al ciudadano la información que ha sido solicitada. Y por otro lado, como un punto accesorio, por mayoría de los comisionados, se resolvió iniciar un proceso sancionatorio contra los 9 magistrados
de la Corte Plena que suscribieron el acuerdo de no acatamiento a la medida cautelar. En este último punto yo manifesté un voto disidente en el sentido de que considero que no debía iniciarse dicho procedimiento sancionatorio. Pero esto, el procedimiento está abierto, pero no se ha aplicado la sanción. No se ha aplicado la sanción y en ese sentido se han otorgado 7 días hábiles para que la Corte Suprema de Justicia rinda un informe de defensa al instituto manifestando cuáles son los argumentos para que no se les pueda sancionar ante el presunto incumplimiento de la medida cautelar. ¿Los 7 días ya transcurrieron o en el marco de los 7 días en desarrollo, en vigencia, es que presentó la apelación la Corte Suprema de Justicia ayer? Sí, la resolución definitiva del instituto fue notificada el día lunes, por lo tanto, a partir del día martes, contaron los 3 días para presentar el recurso de revocatoria. Esos 3 días se vencerían hoy, pero como te adelanto, el día de ayer ya la Corte Suprema de Justicia, con la firma de 9 magistrados, curiosamente, serán los mismos 9 magistrados que claro, lo que ocurre se en opusieron, este caso, me imagino. Claro, lo que pasa es que en este caso bastaba con que fuera presentada por el representante legal, que es el presidente de la Corte, pero no era necesario. O sea, no era necesario. Pero quizá era como una forma de ratificar. Por supuesto, ¿verdad? Yo estimo mucho a mis colegas de la Corte Suprema. El día de ayer presentaron el recurso de revocatoria y los 7 días para presentar su informe se vencerían la próxima semana. Bueno, perfecto. Vamos a hablar un poco más cuando regresemos, pero bueno, hay otros casos que me interesa conocer, Jaime, cómo está en desarrollo el caso de la Asamblea Legislativa, Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, que ante una sanción impuesta acudió a la sala de lo contencioso administrativo, y hay quienes ya están cuestionando, decir, bueno, ¿cuál es el papel que está jugando en este momento la sala de lo contencioso en esos casos? O sea, un poco algunas situaciones que pueden quedar en la nebulosa. Vamos a una pausa y regresamos. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Infórmate, exprésate y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, Jaime, entonces, esto sienta un hito, decías en el segmento pasado, porque obviamente está abriendo un precedente. Digo, si finalmente la Corte Suprema de Justicia se ve en la obligación de entregar la información que se requiere, que este ciudadano está requiriendo, de correos electrónicos. ¿Qué pasará, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional Civil?
el organismo de inteligencia del Estado? O sea, ¿qué puede ocurrir en el futuro si la Corte Suprema de Justicia finalmente tiene que entregar esa información, se demuestra legalmente que tiene que entregarla? Bueno, definitivamente las resoluciones del instituto tienen un carácter vinculante, porque prácticamente nosotros tenemos competencia sobre toda la administración pública. Nuestra ley de acceso a la información pública, William, ha sido considerada por expertos en la materia como la cuarta o quinta mejor ley a nivel mundial de acceso a la información pública. ¿Y eso es cierto? Y eso es muy cierto. Y uno se puede dar a partir de la experiencia que hemos tenido los comisionados, ya que hemos tenido ocasión de conocer la experiencia mexicana, la experiencia chilena y también países de la región. A nosotros como comisionados del instituto, por supuesto que somos, como te dije en un segmento pasado, celosos de la Constitución, pero también somos garantes de un derecho que le pertenece a la ciudadanía. No se trata de que el instituto entre en conflicto con la Corte Suprema, no se trata de que el instituto entre en conflicto con la Asamblea Legislativa o el Ministerio de la Defensa Nacional. Es que es nuestro mandato legal garantizar o tutelar el derecho de los ciudadanos frente a cualquier institución del Estado. Precisamente el caso que tú me mencionabas, hemos tenido ya varios casos relacionados con el Ministerio de la Defensa Nacional. Uno de ellos, por cierto, ya resuelto, se refería a una petición de una colega tuya sobre agregados militares en otros países. Claro. La respuesta que recibió la solicitante en un primer momento era: mira, esta información no se la puedo dar porque es reservada. Y eso no es así. Nosotros como instituto ordenamos la liberación de esa información pública y ahora precisamente es objeto del escrutinio ciudadano, que es en definitiva la finalidad que tiene esta ley de acceso. Esa reserva no tenía nada que ver con cuestiones de seguridad nacional, seguridad del Estado, o sea. En absoluto. Nosotros realmente hicimos ese análisis, esa ponderación de derechos y concluimos que precisamente se trata de una información pública. Perfecto. Hay un punto que me interesa que nos aclare, Jaime. En el caso de Corte Suprema de Justicia, en un momento determinado se puede requerir de una interpretación de ley de la Asamblea Legislativa, ¿o no será necesario? En este caso no creo que sea necesario. Por supuesto, la Asamblea Legislativa puede hacer las interpretaciones que ella estime convenientes. Hay algo importante en esta ley de acceso, y vale la pena decirlo, pero la misma ley le da la facultad de interpretar y aplicar la ley al Instituto de Acceso a la Información Pública. Eso significa que nosotros somos los mejores intérpretes de la ley. ¿Sí? Sí, claro, porque lo dice la ley. Es interesante, ¿no? O sea, porque habitualmente en estos casos quien tiene ese derecho es la Asamblea Legislativa. Claro, yo no estoy desconociendo el derecho de la Asamblea en interpretarlo de manera auténtica, pero una de las cosas que mantiene la ley, y por eso, repito, es considerada como la cuarta o quinta mejor ley, es que le da la atribución de interpretarla al instituto. Y esto en definitiva ocurre porque esta ley ha sido tomada de un modelo de la Organización de Estados Americanos y es prácticamente común en todos los países de la región. Volvamos a la parte de sensibilidad que puede esto generarse en instituciones, Ministerio de Defensa, Seguridad Pública, Organismo de Inteligencia del Estado, por citar algunos. ¿Cómo se puede dirimir esta parte, Jaime? Es decir, que, digamos, se recurra a... Si se siente el precedente de Corte Suprema de Justicia, pues indudablemente que si un ciudadano llega también al Organismo de Inteligencia del Estado, por ejemplo, y requiere cierta información, a ver, ¿cómo procede? Sí, vale la pena también destacar, William, que la ley establece una clasificación tripartita de la información. Se habla de información pública, se habla de información confidencial y se habla también de información reservada. Claro. El artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece, entre otros, que es información reservada, los planes militares secretos y las negociaciones políticas, a que se refiere el artículo 168, ordinal séptimo de la Constitución. Te habla de que es información reservada la que perjudique o ponga en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública. Son conceptos que los abogados decimos son jurídicamente indeterminados, es decir, que hay que dotarlos de un contenido preciso y concreto. Digamos, por ejemplo,
algo que tenga que ver con la seguridad nacional o el servicio de inteligencia del Estado, ya la ley protege esta información y le da el carácter de reservada o secreta. Ahora bien, pero alguien tendría que estar evaluando esa información. Por ejemplo, si se trata de correos electrónicos, pueden haber cientos, miles de correos electrónicos intercambiados. Corresponde a cada institución pública determinar y clasificar aquella información que es reservada. Por ejemplo, a lo mejor en el Ministerio de la Defensa Nacional, los planes militares secretos tienen una causal de reserva. Entonces, el titular o la persona a quien éste delegue tiene que emitir una resolución clasificando esta información como reservada. Y tienen que mandar un índice de información reservada al instituto. El instituto en un primer momento no tiene ninguna facultad de desclasificar información. Sin embargo, si un ciudadano se presenta, en este caso que yo te estoy citando, al Ministerio de la Defensa Nacional y dice, mire, yo necesito tal información, y el Ministerio dice, esta información es reservada, sí el ciudadano puede acudir al instituto y entonces sí el instituto puede, analizado el caso, desclasificar la información. Pero, repito, hay información que es por naturaleza pública, pero que por relacionarse con defensa nacional y con seguridad pública, en principio está clasificada como reservada. Interesante. Entonces, para concluir, en caso de Corte Suprema de Justicia, lo que hay en este momento es una, ¿qué sería? Suspensión, ¿no? Temporal. Hay una suspensión del plazo de entrega de la información porque el instituto tiene que resolver previamente el recurso de revocatoria presentado el día de ayer por los 9 magistrados de la Corte Suprema. Esto implica, entre otras cosas, darle audiencia al ciudadano que presentó la apelación para que él, digamos, se pronuncie sobre los argumentos que plantea la Corte Suprema. Y tienen entonces, los 3 días corren a partir de ayer, ¿no? ¿Qué sería? A partir este día vamos a notificar al ciudadano de la presentación de este recurso de revocatoria. Él va a contar con 3 días hábiles que se vencerían probablemente el día miércoles de la próxima semana, y a partir de entonces el instituto tiene 3 días para resolver la revocatoria. Si nosotros consideramos de que los argumentos de la Corte Plena no son suficientes, la resolución se mantiene y a partir del día que nosotros emitamos la nueva resolución, cuentan los 10 días que ya establecimos. En caso contrario, el instituto pues revocaría la decisión. Entonces, sanción en este momento no hay. En este momento, como te dije, William, la Corte Suprema de Justicia tiene un plazo de 7 días que comienzan a partir del martes pasado y que se vencerían precisamente el miércoles también, para que ellos emitan un informe de defensa, alegando, por ejemplo, lo que correspondiera para que ellos no fueran sancionados. Y el instituto va a llamar a una audiencia pública para determinar si procede o no la multa. Bueno, perfecto. Hablemos del caso de Asamblea Legislativa. Ustedes establecen una sanción de un poco más de $500, ¿no? Para cada miembro de junta directiva. $666 para cada uno de ellos. Bueno, es más todavía. Algunos sugieren que es todavía una cantidad poca. Pero bueno, Jaime, el tema es que entonces ante la sanción impuesta la junta directiva, o es el presidente de la Asamblea Legislativa el que acudió a la sala de lo contencioso. ¿Cómo se presentó esa petición? Digo, porque eso ha detenido todo, ¿no? Claro. El proceso que se siguió contra los miembros de la junta directiva de la Asamblea Legislativa por la no entrega de información se sigue contra todos ellos. Actualmente el proceso está en la sala de lo contencioso administrativo. Un paréntesis, se sigue contra todos ellos, aunque algunos ya pagaron, ¿no? Debo entender que algunos legisladores... Se sigue contra aquellos que no pagaron la multa, porque los miembros de Arena, de la junta directiva, ellos sí pagaron la multa oportunamente en el Ministerio de Hacienda, y la junta directiva en pleno es la que acudió a la sala de lo contencioso.
Sobre esto yo quiero hacer unas acotaciones que es muy importante que la gente lo sepa. La Ley de Acceso a la Información Pública determina en el artículo 101 que contra las resoluciones del instituto únicamente pueden acudir a la sala de lo contencioso administrativo los particulares, es decir, los ciudadanos, no las entidades del Estado. Ha sido un precedente que es bastante cuestionable la actuación de los señores magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, porque contra toda ley admitieron la demanda contenciosa administrativa presentada por la Junta Directiva de la Asamblea. Esto da motivo a que en realidad prácticamente cualquier institución pública que no esté de acuerdo con entregar a la información, se le abre o se le allana el camino para acudir a la sala de lo contencioso y no entregar la información. La sala de lo contencioso, Jaime, ni siquiera debió admitirlo. Ni siquiera debió admitirlo, porque la ley claramente establece que únicamente son los particulares, en caso de que una resolución del instituto fuera en contra de los intereses del particular, es el ciudadano, porque es que esta ley, William, hay que decirlo, esta ley de acceso a la información pública está hecha con ojos para el ciudadano, es decir, está hecha a favor del ciudadano, no está hecha a favor de las instituciones públicas. ¿Qué puede hacer el ciudadano entonces, que fue el que solicitó esa información, en un momento determinado? ¿Podría acudir entonces a la sala de lo constitucional? Pudiera acudir a la sala de lo constitucional. El Instituto de Acceso a la Información Pública, como órgano garante, puede también acudir a la sala de lo constitucional. ¿No lo han hecho todavía? Todavía no lo hemos hecho. ¿Qué es esto? ¿Cómo se dirime entonces esa situación? ¿Qué es lo que ha hecho la sala de lo contencioso? La sala de lo digo, en términos legales, ¿cómo se le llama eso? ¿Hay un delito? No sé, ¿cómo se le puede llamar? Para mí es una actuación contra ley, ¿verdad? La sala de lo contencioso admitió la demanda a pesar de carecer de competencia para ello. No solamente admitió la demanda, sino que también ordenó la suspensión del acto reclamado, que en este caso es la resolución del instituto. En realidad no es tanto el interés por la multa, cuanto sí el interés que consiste en la información pública que solicitó el ciudadano, que consistía en el nombre de los asesores de los diputados y cuánto eran sus remuneraciones. Es todavía esto mucho menos sensible que los correos electrónicos. Me parece que definitivamente es menos sensible por una razón, William. Ya la misma ley de acceso a la información pública determina que es información pública oficiosa las remuneraciones de los servidores públicos. Es que ya la misma ley lo dice. Entonces parece verdaderamente una interpretación grosera que se hace para argumentar confidencialidad. Todos los servidores públicos, nuestros salarios, nuestras remuneraciones provienen de los fondos, de los impuestos de los ciudadanos. Prácticamente todos los servidores públicos somos mandatarios de los ciudadanos y por lo tanto tenemos que rendirle cuenta a ellos. Es un ejercicio pleno de la democracia, es un ejercicio pleno de rendición de cuentas. Que lamentablemente en nuestro país no tengamos esa cultura verdaderamente de transparencia es algo que poco a poco nosotros vamos a ir trabajando. Ahora, mientras tanto, entonces, ¿en qué estado se encuentra esa sanción que ustedes colocaron a la Junta Directiva por negar la información? Está suspendida. Pero entonces sí ha habido un efecto legal directo de la sala de lo contencioso. Exactamente. Ha tenido que respetarse. Por supuesto. O sea, entonces, ¿cómo dirimir esa parte? Digo, porque si hay certidumbre, hay suficiente certeza que efectivamente la sala de lo contencioso no tiene la base jurídica para poder admitir este caso y luego emitir suspender el acto reclamado. Claro, en entonces, este ¿cómo caso, se dirime? Claro, yo te explico. Cuando la Junta Directiva de la Asamblea presenta la demanda contenciosa administrativa, la sala admite la demanda, insisto, contra toda ley, y
ordena también la suspensión de los efectos de la resolución del instituto. La resolución del instituto igual tiene dos sentidos. Primero, ordenar la entrega de la información relativa a los nombres de los asesores y sus remuneraciones. Eso quedó suspendido, a pesar de que el instituto ordenó al presidente de la Asamblea que entregara esa información al ciudadano que lo solicitó. Y también quedó suspendida la multa, más allá de que antes de quedar suspendida la multa, los 4 diputados de Arena, que forman parte de la Junta Directiva, ya la habían pagado. Exacto, porque esa es la otra, claro, es la otra inquietud que tenía, es decir, si hay diputados que ya pagaron esa sanción, pero hay otros que se niegan a hacerlo, y si la Sala de lo Contencioso los ampara, finalmente emite un amparo hacia ellos, entonces ¿cómo quedan los otros? ¿Va a tener el Ministerio de Hacienda que devolverles el dinero? Bueno, eso sí, no sé cómo lo va a hacer, pero en definitiva, la resolución que emitió la Sala de lo Contencioso es una medida cautelar, es decir, que no se trata de una resolución definitiva. Nosotros como instituto estamos muy pendientes porque incluso presentamos una revocatoria, es decir, una objeción contra lo actuado por los magistrados y magistradas de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Estamos pendientes y te repito, ya sea el particular o bien el instituto tiene esa legitimación institucional como garante del derecho de acceso a la información pública de considerar en su momento la posibilidad de acudir a un amparo constitucional. O sea, tiene esa vía todavía, tiene ese recurso. Claro, porque en definitiva, como te dije, nuestro mandato es tutelar por el derecho del ciudadano y por lo tanto creo que hay que crear certidumbre, hay que crear confianza en la gente, en la ciudadanía, de que efectivamente las resoluciones del instituto se cumplen y ojalá que con buena voluntad de muchos de los políticos que están en nuestras instituciones. Otro tipo de información o casos particulares que estén en análisis, en estudio, que tengan que ver, por ejemplo, el caso de la Fuerza Armada, sí. ¿Hay otros en este momento, Jaime? Nosotros estamos conociendo 2 casos, William, sobre operativos militares desarrollados en la década de los 80, en la guerra civil que tuvimos en El Salvador. Se ha presentado en particular una apelación ante el instituto de familiares de víctimas, de personas que fueron asesinadas en 1981 y 1983, presuntamente por agentes militares. Ellos están pidiendo la información relacionada a esos operativos en los municipios de Suchitoto y Tecoluca. El instituto ordenó en su momento dentro de este procedimiento, dado que la respuesta del Ministerio de la Defensa era que esa información es inexistente. La Fuerza Armada ha manifestado que no tiene información anterior a 1988. Eso es lo que ellos alegan. El instituto, para corroborar o verificar tal situación, ordenó una inspección o reconocimientos en los archivos militares. Me fue designado a mí el caso y yo me hice presente al Ministerio de la Defensa Nacional y ahí no se me permitió el acceso a los archivos militares por una orden precisa del señor ministro de la Defensa Nacional, en el sentido de que, según él, el único que puede autorizar el ingreso a archivos de la institución castrense es el presidente de la República. La diligencia, por lo tanto, fue frustrada. Sin embargo, eso no fue óbice para que el instituto continuara con el caso y actualmente está siendo objeto de examen por mis compañeros, quienes van a resolver el caso. El ministro David Munguía Payés fue el que... David Victoriano Munguía Payés, sí. Fue el que ordenó Así es. De que no se entregara la información. Que no se primero ellos dijeron que la información era inexistente, porque esa fue la respuesta que se le dieron a estas personas. ¿Cómo hacen entonces, claro, si esa es la versión obviamente del Ministerio de la Defensa? Claro. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para saber si existe o no existe? Precisamente por eso ordenamos la inspección en los archivos, para corroborar si efectivamente esa información es o no inexistente. ¿Y esto significaba acceder a libros, a qué tipo de información? Exactamente. A toda la que pudiera tener en los archivos la Fuerza Armada. La Fuerza Armada
es precisamente una de las instituciones que mejor tiene organizados sus archivos. Bueno, de acuerdo, se nos está yendo el tiempo, vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos entonces hablemos de la parte de cómo generar cultura, es decir, cuánto se ha avanzado. Claro. Vamos a la pausa. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas, para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea, nos quedan un par de minutos nada más. Jaime, rápidamente entonces, en términos de generar cultura, ¿cuánto se está avanzando? ¿Es bastante lento esto? Es un poco lento, tomando en cuenta que no solamente estamos luchando contra décadas, sino también siglos quizás de un secretismo del Estado. Realmente hay que desterrar la cultura de opacidad, de no acceso a la información, que toda la gente sepa que la información que administra, que genera las instituciones del Estado es pública, que nos pertenece a nosotros los ciudadanos. Poco a poco el instituto va a realizar pues toda esta ejercicio de empoderamiento ciudadano, porque en definitiva nosotros tenemos que tener en nuestra huella genética el ejercicio de fiscalizar las actividades públicas. Se está trabajando en esto. Creo que la ley de acceso a la información pública es tan solamente el inicio. Por supuesto que los precedentes que nosotros vayamos determinando, sin duda alguna van a cooperar en esto. Y yo hago un mensaje, ¿verdad?, a toda la ciudadanía para que utilice la ley, para que pida información a todas las entidades del Estado, a todas las municipalidades, porque una sociedad bien informada es una sociedad libre. Ahora, sí está evolucionando, bueno, se admite que lentamente, pero ustedes inicialmente tuvieron dificultades financieras. A estas alturas, ¿cómo están en términos de presupuesto, el respaldo que se necesita para poder operar? Claro, el presupuesto del instituto aprobado para el ejercicio fiscal 2014 fue alrededor de $850,000, insuficientes por el hecho de que únicamente nos cubría 6 meses de alquiler, para darte ese ejemplo. Hemos acudido a la Dirección General de Presupuestos, donde se nos ha confirmado que vamos a tener un refuerzo presupuestario que rondará los $272,000, lo que hará para el instituto contar con un presupuesto
para el año 2014 de aproximadamente $1 millón. El instituto sabemos que es una institución nueva, cuenta con limitados recursos, pero tenemos toda la disposición y la voluntad de crear esta conciencia ciudadana, de fomentar la cultura de la transparencia. Pero tienen de alguna forma también respaldos de agencias internacionales, de otros institutos de acceso. ¿Cómo se respaldan en ese sentido? En efecto, William, nosotros contamos con el apoyo de agencias de cooperación internacional. Se nos han abierto las puertas. Más que todo la ayuda es de carácter técnico, no en dinero, ¿verdad?, sino en apoyo técnico, en formación, en capacitación de la ley, porque nosotros tenemos que llevar la ley a todas partes de El Salvador. Es curioso pues cómo mejor organismos internacionales se preocupan porque El Salvador sea más transparente y no precisamente nuestra clase política. Ahora bien, cada institución debe tener su oficial de acceso a la información pública, ¿no? Así es. En este momento todas las instituciones lo tienen. Finalmente, ¿qué pasó, por ejemplo, con la Universidad de El Salvador? La Universidad de El Salvador fue sancionada porque prácticamente se constituía en casi la única institución del Estado que no contaba con un oficial de información, a pesar de que la ley tenía ya más de 2 años de vigencia. Se impuso una multa al rector de la universidad y tengo entendido que también se fue a la sala de lo contencioso administrativo a fin de no pagarla. Sin embargo, hay que decir cosas positivas. A partir de esa sanción, la Universidad de El Salvador nombró a su oficial de información y es a partir de este momento quizás una de las instituciones más preocupadas para dar el acceso a la información pública a las personas que se acercan a ella. ¿El resto de instituciones todas tienen sus propios oficiales de acceso o hay algunas que todavía están? Sí, en el órgano ejecutivo prácticamente todas las instituciones públicas cuentan con un oficial de información. Hay una tarea todavía que hacer con las municipalidades. Ya la ley establece que aquellas municipalidades cuyo presupuesto anual sea menor a $2 millones pueden nombrar a un miembro del Consejo Municipal como oficial de información ad interim. Vale la pena también destacar que el instituto impuso recientemente una multa a los señores magistrados del Tribunal Supremo Electoral porque habían nombrado ad honorem a uno de ellos, a Fernando Argüello Telles, como oficial de información, a pesar de que la ley establece que tiene que ser una persona propia que ejerza el cargo y no uno de sus miembros. El instituto impuso una multa, sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral presentaron una revocatoria que en estos momentos está siendo objeto de análisis. ¿El tribunal no ha acudido a la sala de lo contencioso? No, porque para acudir a la sala de lo contencioso es necesario, en caso de multas, no en caso de acceso a la información, en caso de multas es necesario primero agotar la vía. Y en este caso es acudir ante el instituto a pedir una revocatoria. Bueno, perfecto, se nos terminó el tiempo. Jaime, gracias por tu participación. Muy gentil. A ti, William, por este espacio y un saludo para todos los amigos y amigas que nos ven. Bueno, esperamos contar contigo siempre más adelante para poder llevar esta reflexión con a todo los gusto. amigos cibernautas y televidentes. Con todo gusto. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron, que descansen el fin de semana. Les invito a que nos acompañen el próximo lunes, 6:45 de la mañana, con el noticiero de la prensa gráfica. Y la entrevista en línea a las 7 en punto a través del www.laprensagráfica.com, canal 37 en señal abierta de televisión y canal 99 en cable de Tigo. La ley de acceso a la información pública. Todo ciudadano puede acudir a solicitar información a cualquier dependencia del Estado. En este caso, el particular, el ciudadano Roberto Burgos, se acercó a la Corte Suprema de Justicia a solicitar esta información. La ley establece entre las facultades del Instituto de Acceso a la Información Pública conocer de aquellas controversias suscitadas entre los particulares y los entes del Estado cuando estos últimos deniegan la entrega de la información, tal como fue este caso. En esta situación, el ciudadano cuenta con 5 días después de que le notifican el rechazo a su solicitud
para acercarse al instituto y de esta manera activa al Instituto de Acceso a la Información Pública. Lo que hace el instituto es revisar el escrito del ciudadano y si considera que reúne los requisitos que establece la ley, lo admite a trámite. Eso fue lo que hicimos dentro del instituto y en el momento que admitimos a trámite la apelación del ciudadano Roberto Burgos, en ese mismo momento nosotros decretamos medidas cautelares. Estas medidas cautelares fueron dos. La primera era ordenarle a la Corte Suprema de Justicia que realizara todas las medidas de resguardo de la información que estaba siendo solicitada. Y además le ordenamos a la Corte Suprema de Justicia que con el carácter confidencial enviara al instituto una copia en formato electrónico de los correos electrónicos que está solicitando el ciudadano. Estas medidas cautelares le sirven al instituto para que mientras tanto se va conociendo el caso, tú ya tienes la información y en el momento de emitir una resolución definitiva, el instituto toma en cuenta el contenido de la información para ordenar su acceso o su restricción. Ahora bien, en todos los casos donde hay una negación a la información a un ciudadano y apelan al Instituto de Acceso, ustedes tienen que responder a este ciudadano. Así es. Ustedes en un momento determinado también pueden decir procede o no procede. Exactamente, nosotros hacemos un examen de admisibilidad cuando se presenta una apelación por parte de un ciudadano. Normalmente las apelaciones son admitidas, dado que la ley de acceso a la información pública, no establece requisitos muy rigurosos para que el instituto conozca de los... Del Instituto de Acceso a la Información Pública, uno de los comisionados. Jaime, bienvenido, es un gusto. Buenos días, William, un gusto estar aquí. Bueno, perfecto. Jaime, creo que es importante, relevante, diría, que platicáramos de entrada sobre este caso particular. No sé si llamarle que ha enfrentado, pero bueno, de que de alguna forma ha hecho esa contradicción entre la solicitud que hicieron ustedes ante la Corte Suprema de Justicia, pero sobre los correos electrónicos, información privada, entre comillas. Un poco de antecedentes, Jaime. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo es que ustedes se activaron sobre esta petición en concreto? De acuerdo, William. El Instituto de Acceso a la Información Pública conoce de diferentes apelaciones que presentan particulares o ciudadanos que solicitan información a las diferentes entidades del Estado. En este caso en particular, un ciudadano se presentó a la Unidad de Acceso a la Información Pública del órgano judicial solicitando la información que contenían los correos electrónicos de las cuentas oficiales entre el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Salomón Padilla, y el exgerente jurídico David Orestes Ortiz Quintanar. El contenido de los correos que solicitaba este ciudadano En el viernes 21 de febrero de 2014, gracias a usted que nos acompaña en la transmisión de la entrevista en línea. Estamos en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica a través del www.laprensagráfica.com, canal 37 en señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. El Instituto de Acceso a la Información Pública inició hace 2 semanas, más o menos, un proceso sancionatorio contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia porque no acataron una medida cautelar en la cual se pedía la copia de correos electrónicos intercambiados desde las cuentas oficiales de ese órgano de justicia entre Salomón Padilla, expresidente de esa institución, y David Orestes Ortiz. Florentín Meléndez, presidente en funciones, dijo que esto podría invadir la esfera privada. Mientras tanto, hay otros casos relativos a la resistencia al cumplimiento de las decisiones del instituto, como es el caso de las multas impuestas a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, que acudió a la Sala de lo Constitucional. Varios temas en agenda. En términos generales, hablar un poco sobre la cultura de la transparencia, del acceso a la información pública en nuestro país. Está con nosotros en nuestros estudios Jaime Campos, él es el comisionado. Comprende el periodo del 1 de octubre al 15 de octubre del año recién pasado. La respuesta que el ciudadano obtuvo de parte de la Corte Suprema de Justicia es que no se le podía proporcionar precisamente porque argumentaron el carácter confidencial de la información. Es así como conoce el instituto a través de un recurso de apelación. Ahora bien, Roberto Burgos, de la Oficina de Asesoría Anticorrupción, también se involucró en esa parte, ¿no? Sí, porque él es el ciudadano, él es el que hizo la petición a la Corte Suprema de Justicia
solicitando esta información. El instituto conoce en aquellos casos cuando los oficiales de información de las diferentes unidades de acceso a la información pública rechazan la solicitud de los ciudadanos. Es decir, que el instituto actúa no por iniciativa propia, sino porque un ciudadano se presenta al instituto a través de un recurso de apelación. ¿En qué momento deciden ustedes actuar? Es decir, no todas las peticiones que llegan al instituto las procesan como tal o tienen un seguimiento. O sea, en la primera parte de admisión de ese tipo de peticiones, ¿cómo accionan ustedes? Sí, quizás te explico un poco, William, cómo funciona